Muy buenas. Hoy entramos en un nuevo capítulo 23 de La Confesión de Londres. Estuvimos durante algunos meses estudiando la cuestión de la adoración religiosa y ahora veremos el asunto de los juramentos y los votos. Forman parte de lo que es la adoración a Dios. Es que hoy el capítulo 23 está de alguna forma conectado al 22, está ligado al capítulo previo, ¿de acuerdo? En esta primera sesión, todo el capítulo 23 tiene como título los juramentos y los votos lícitos. En esta primera clase hoy, 23.1, estaremos hablando sobre un juramento lícito. Es que vamos a estar aquí, como siempre, leyendo juntos la confesión. Y tenéis un ejemplar, podéis abrirlo, capítulo 23. Pero como siempre tengo el texto para compartirlo con vosotros en la pantalla. En esta primera clase no tengo puntos, simplemente voy a leer este primer párrafo, ¿okay?, y explicarlo. Así que el primer tema de este capítulo 23 se llama un juramento lícito y vamos a leer juntos lo que dice aquí la confesión en el capítulo 23, párrafo 1. Leo. Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa. O sea, venimos hablando sobre la adoración en el capítulo 22. Un juramento lícito es una parte de la adoración. Un juramento en el cual la persona que jura en verdad, en juicio, en justicia, invoca a Dios solemnemente para que sea testigo de aquello por lo que jura y para que lo juzgue conforme a la verdad o la falsedad del juramento. Si ahí tenemos una definición de lo que sería un juramento lícito. Para empezar, es interesante observar aquí cómo los redactores de la Confesión de Londres se distancian de los anabaptistas. También podéis buscarlos como anabautistas. Los anabaptistas pertenecían, y bueno, hasta el día de hoy siguen perteneciendo, al ala más radical del protestantismo. De hecho, en los libros de historia que se han escrito, se puede distinguir claramente entre los reformadores magisteriales y los reformadores radicales. Los reformadores magistrales, tales como Lutero, Calvino, Zwinglio, Bullinger, Melanchthon, Knox, etc., pues ellos reconocían la autoridad del gobierno secular. Los reformadores radicales, sin embargo, y su espíritu sigue vivo en grupos tales como los Amish y los Menonitas, ellos se oponían a la participación de los creyentes en las diferentes estructuras de poder del Estado. Por tanto, muchos de aquellos grupos se apartaban de la sociedad, viviendo en comunidades, y bueno, ahí están hasta el día de hoy. Y aquí la Confesión de Londres, al reconocer que hay juramentos lícitos, se está distanciando del movimiento anabaptista. Su primera confesión de fe, es decir, la primera confesión de fe de los anabaptistas, de los reformadores radicales, se llama la Confesión de Schleitheim. Es un pueblo en Suiza. La Confesión de Schleitheim es un documento relativamente breve y se divide en 7 puntos. El punto número 1, el bautismo. Punto 2, la excomunión. Punto 3, el partimiento del pan. Punto 4, la separación del mundo. Punto 5, los pastores. Punto 6, el uso de la espada. Y el punto que nos interesa hoy, punto número 7, los juramentos. Y voy a compartiros el 7º artículo de la Confesión de Schleitheim. Artículo 7, Confesión de Schleitheim, 1527, dice: Cristo enseña la perfección de la ley, prohíbe todo juramento entre sus seguidores, tanto si es verdad como si es falso. Queda prohibido estar cualquier juramento. La Confesión de Londres reconoce la licitud, la validez de ciertos juramentos. Y así vemos claramente que se está ubicando en el campo de la reforma
magisterial. Se están reconociendo que hay autoridades competentes que pueden obligarnos a jurar en momentos muy concretos, muy específicos. Así que, ¿qué hacemos entonces con este punto, artículo 7 de la Confesión de Schleitheim? La confesión publicada por los reformadores radicales, los anabaptistas. Bueno, ciertamente es verdad que cuando dicen que Cristo prohíbe todo juramento, hemos visto hace relativamente poco en la iglesia estos versículos. Estuvimos acabando nuestros estudios de Santiago y en el penúltimo mensaje sobre Santiago analizamos estos dos textos que tenemos en la pantalla. El primer texto, Jesús en Mateo 5, 34, 36. Yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. Y luego su hermano carnal Santiago, el autor de la epístola Santiago, dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. O sea, Santiago está repitiendo básicamente palabra por palabra lo que su hermano Jesús había enseñado unos 15 años antes. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Schleitheim apela a las palabras de Jesús repetidas por Santiago para decir que no debemos jurar nunca. ¿Qué debemos decir al respecto? Pues la respuesta radica en interpretar las palabras de Jesús de la siguiente manera. Él está condenando en el contexto a los judíos que estaban jurando falsamente. Se estaban comportando como auténticas hipócritas, porque ellos solamente daban importancia a los juramentos hechos en el nombre del Dios de Israel. Cito aquí las palabras del comentarista William Hendrickson. Dice William, en el pensamiento de los escribas y fariseos y de sus precursores, un voto jurado al Señor, esa es la parte clave, un voto jurado al Señor debía ser guardado. Por el contrario, un juramento en conexión con el cual no se mencionaba expresamente el nombre del Señor se consideraba de menor importancia. Por tanto, el judío decía, si juro en el nombre de Dios, debo guardar este juramento, pero si juro en el nombre de Jerusalén, del cielo, de la tierra, de mi cabeza, pues no hace falta guardar tal juramento. Era un acto de hipocresía. Estaban tomando básicamente el nombre de Dios en vano, porque no se daban cuenta que si juro en el nombre de Jerusalén, del cielo, de la tierra, estoy indirectamente jurando en el nombre de Dios, porque Dios es el creador del cielo, de la tierra, de Jerusalén, de mi cabeza. Estaban de forma, sí, esa hipocresía les caracterizaba y Jesús estaba atentando contra esta falsa interpretación de la ley del Señor. David Burke también, él comenta algo parecido, en la misma línea que Hendrickson, diciendo, en su libro Seréis Perfectos, ahí donde la intención de Dios era la de prohibir toda clase de falsedad en los juramentos, los judíos venían a decir que la falsedad era admisible siempre que el juramento no mencionara el nombre de Dios. Así que ellos, en vez de jurar en el nombre de Dios, como Jesús y Santiago nos revelan, juraban en el nombre del cielo, de la tierra, su propia cabeza, etc. Y no debemos jurar así, porque claro, al jurar de nuevo, lo que acabo de decir, si juramos en el nombre del cielo, de la tierra, estamos indirectamente jurando en el nombre de Dios. Todo es el Señor. Así que sí es lícito jurar. Hay momentos cuando es lícito jurar, y Sam Waldron comparte una lista fascinante de 8 argumentos a favor de los juramentos lícitos. Esta lista aparece en su libro llamado Exposición a la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y en cada punto aquí, yo tengo un texto correspondiente que voy a leeros, salvo en el cuarto punto, porque aquí estamos hablando de muchísima gente y os daré algunos ejemplos, ¿no? Algunos nombres. Sam Waldron dice, hay 8 argumentos que testifican de la licitud de los juramentos y de los votos. Okay, esta cuestión que estaremos abordando en capítulo 23 de la Confesión. Ahí tenéis 8 de los argumentos y he puesto un versículo clave. Número 1, el mandato de no jurar falsamente.
Leo el texto, Éxodo 20, versículo 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Veis? El primer argumento es un argumento a favor de los juramentos, porque Dios está prohibiendo jurar falsamente. No prohíbe el juramento. Prohíbe que se jure falsamente, pero no prohíbe el juramento. Así que es un argumento a favor de los juramentos lícitos. Número 2, Deuteronomio 10:20, que es el versículo, creo yo, más importante en el tema de los juramentos. Al Señor tu Dios temerás, a Él servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. O sea, ahí tú tienes un mandato explícito, directo, de parte de la ley de Dios, que te dice, jura únicamente en el nombre de Dios. Es que debes jurar únicamente en el nombre de Dios, por supuesto, los juramentos son lícitos. Ahora, si juras en el nombre de Baal, Asterot, alguna deidad pagana, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero sí, aquí tenemos una vez más la licitud de los juramentos. Argumento número 3, el ejemplo del mismísimo Dios. Hebreos 6:13 dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Juró por sí mismo, diciendo, Abraham, cumpliré mi palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que si el propio Dios jura, no es ningún pecado prestar juramento. O sea, estamos simplemente siguiendo el ejemplo del Todopoderoso. Luego, número 4, tenemos en la Biblia un montón de ejemplos de diferentes personas que juran, ¿no? Y encima, estamos aquí hablando de gente regenerada, gente temerosa de Dios, gente del Señor. Abraham, Jacob, José, Elías, Nehemías, Esdras, etc. ¿Okay? Entonces, por esta razón no he puesto un solo versículo porque hay tanta gente que jura ahí en la Biblia. Número 5, en momentos determinados también la ley requería juramentos. El ejemplo que he puesto ahí es Éxodo 22, 10 al 11. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y este animal muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento del Señor habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Es que, ¿ves? Hay momentos en la vida de Israel cuando sí o sí uno tiene que prestar juramento, que no es ningún pecado. Número 6, también en la escritura profética, Isaías 65, 16, dice, el que jurar en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas. Vemos también más allá del Pentateuco, en los textos proféticos hay juramentos lícitos en el nombre del Señor. Y luego número 7, el ejemplo del Señor Jesús. En la noche de la traición fue entregado a las autoridades judías y delante del concilio, en presencia de Caifás, el sumo sacerdote, y volveremos a hablar de este tema la semana que viene, él guarda silencio. Jesús no dice nada. Hay un montón de acusadores que están acusando a Jesús falsamente. No dice nada, guarda silencio. Pero luego el sumo sacerdote hace algo que le obliga a Jesús a hablar. Y dice Mateo 26, 63, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, y voy a definir este término, te conjuro en la próxima clase, ¿ok? Hoy no. Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y claro, ahora Jesús está bajo la autoridad del Sanedrín, del concilio, del sumo sacerdote, y ahora tiene que hablar. El nombre de Dios ha sido invocado, y lo que Jesús está a punto de decir ahora es un juramento público. Ya que ha sido conjurado, pues él responde diciendo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Jesús ahí aludiendo, ¿no?, a la destrucción del templo en el año 70, cuando Dios el Padre vindicó públicamente a su Hijo. Y luego, ejemplo número 8, en el sermón que os prediqué hace poco en la iglesia, sobre este mismo tema. Bueno, estuvimos en el tema de la sanidad y la oración por los enfermos, pero también en el primer punto tocamos la cuestión de juramentos. Vimos muchísimos ejemplos del apóstol Pablo. Cuando Pablo pone a Dios de testigo, ahí tenéis un solo ejemplo, Romanos 1:9. En la próxima clase pondremos otro ejemplo de Pablo también.
Pablo dice, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Que hay momentos cuando es lícito invocar el nombre de Dios, poner a Dios por testigo, con respecto a lo que estamos diciendo. ¿Okay? Estos 8 argumentos de Waldron demuestran, nos dan la seguridad de que sí, hay tal cosa como un juramento lícito. No es que la Biblia esté en contra de juramentos en sí, está en contra de ciertos abusos relacionados con los juramentos, pero el juramento en sí no tiene por qué ser malo. Es que la Biblia no condena los juramentos, sino la falsedad, sino la hipocresía relacionada con dichos juramentos. Hay momentos cuando es lícito jurar. Por ejemplo, Williamson, el teólogo presbiteriano, G.E. Williamson, en su libro La Confesión de Fe de Westminster, dice, las ocasiones apropiadas para tomar juramentos son las que involucran intereses serios y lícitos y en los cuales es necesaria una apelación a Dios como testigo para asegurar la confianza. Y también cuando el juramento es impuesto por una autoridad competente sobre sus súbditos. Y una vez más volveremos a esta cuestión en la próxima clase. Mira, para que todo esto quede bien claro, antes de acabar esta primera sesión sobre el capítulo 23, os comparto 3 ilustraciones, ¿no? 3 casos que me imagino que todos habremos presenciado, o bueno, tendremos conocimiento de esas 3 áreas que forman parte de nuestra sociedad. Campo número 1, el tema del matrimonio, ¿no? Tú tienes un varón que está casándose con su esposa y le está jurando fidelidad, ¿verdad? Celebramos una boda y promete en el nombre del Señor ser fiel. Vida, muerte, prosperidad, pobreza, etc. La boda, ¿no? Ahí estamos en un momento muy concreto. Es una promesa solemne y por tanto hay juramentos. Segundo ejemplo sería la ordenación de un pastor, cuando en el día de su ordenación jura públicamente, ¿verdad? Defender la causa del evangelio, exponer el santo evangelio, dar su vida por este evangelio. Y eso es otro ejemplo donde sí, es un contexto muy concreto, muy específico, y es un momento donde estamos poniendo a Dios por testigo. Delante de los testigos, Dios está aquí, y yo digo en el nombre de Dios que sí, yo procuraré ser fiel a este llamamiento. Y tercer ejemplo es el más, digamos, común, ¿no? Cuando un creyente ha de jurar en algún tipo de proceso judicial, ¿no? Día tras día, todo este país, procesos judiciales, y ya está. Y si uno tiene que jurar, pues uno tiene que jurar y punto. No pasa, hay una autoridad competente, no pasa nada. Nadie está ahí pecando contra el Señor por jurar en este sentido. Es que volveremos de nuevo a este tema en la siguiente clase. Bueno, en todo el capítulo 23 estaremos abordando la cuestión de los juramentos y tenemos aquí 5 párrafos en este nuevo capítulo. Pero ahí tenéis la primera clase, ¿ok? Sí metí una definición de lo que es un juramento y pongo una vez más la definición antes de terminar aquí. Así que hemos hablado hoy de un juramento lícito y hemos explicado que un juramento lícito es un juramento en el que la persona que jura invoca a Dios. ¿Okay? En el juramento estamos invocando a Dios solemnemente para que sea testigo de aquello por lo que jura y para que lo juzgue conforme a la verdad o la falsedad del juramento. Entonces, no estamos aquí hablando de una especie de estilo de vida caracterizado por te lo juro por mi madre, te lo juro por mi hijo, te lo juro por mis muertos. No. Así no habla un cristiano, pero sí hay momentos muy concretos, una boda, una ordenación pastoral, un proceso judicial, etc. Hay momentos muy, muy concretos ante la presencia de autoridades competentes cuando es lícito jurar. Y de esta manera la confesión de fe se aleja, se distancia de ese ala, el ala radical de la reforma protestante, los anabaptistas. Así que nada, un abrazo para todos, espero que haya sido útil, como siempre, la clase, y nos vemos en la siguiente sesión, capítulo 23.2, si el Señor así lo desea. Bendiciones, hasta luego, soli Deo Gloria, Amen.